de nuestro país. Hemos invitado el día de hoy y le agradecemos mucho por su presencia porque acaba de asumir el premierato y está con nosotros Alberto Otárola, al cual le agradezco mucho, lo hemos ya recibido en otras oportunidades a lo largo de los años de su carrera pública aquí, pero esta vez lo hacemos siendo primer ministro, es decir, habiendo asumido la responsabilidad central en el gabinete ministerial y debiéndose preparar para una exposición de su política general ante el Congreso. Señor Otárola, primer ministro, muchas gracias por estar acá y muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Lo último que hemos sabido de usted es que se reunió ayer con el presidente del Congreso de la República, José Williams, y tuvieron una conversación de lo que ha trascendido. Se han puesto de acuerdo para que su presentación ante el Congreso tenga lugar entre el 6 de enero y el 10 de enero. Díganos en primer lugar cuál fue la agenda de su reunión de ayer con José Williams. Si me permite, Fernando, yo quisiera brevemente, en primer lugar, reiterar mi sentido pésame a todos los compatriotas que han fallecido en estos últimos días y anunciar y ratificar la decisión del gobierno de instalar, como seguramente el ministro de Justicia lo va a detallar después en radioprogramas, un programa de reparaciones, que es lo que nos corresponde. Y en segundo lugar, recordar que esta vez con alguna tranquilidad podemos ver en conjunto que toda la población va a pasar una Navidad tranquila, sin carreteras bloqueadas, con los aeropuertos funcionando. Y esa es la satisfacción que tengo, que tiene la Presidenta de la República, porque en unos días tan aseados, que recientemente, eso sí, hace muy pocas horas, yo diría hace 72 horas, hemos estado en una situación muy compleja y realmente nos sentimos satisfechos de que el Perú hoy día esté transitando y que las familias peruanas pasen un momento de tranquilidad, ¿no? Puesto que usted ha escogido comenzar con este tema que yo había reservado para más adelante, yo quisiera preguntarle algo que tiene que ver naturalmente con el lugar donde se ha producido el mayor número de víctimas, que es el aeropuerto de Ayacucho. ¿Por qué se envió militares ahí y no a la Policía Nacional? Porque los especialistas nos han dicho que los militares no están acostumbrados a un contacto con la población civil y poder disuadirlos y hacer un uso moderado de la fuerza. Tienen armas de guerra, son entrenados para eso. ¿Por qué nos envió una a la policía? En primer lugar, se debe precisar dos cosas. Seguimos en un estado de emergencia nacional, en el que el control del orden interno lo tiene siempre la policía. Y la intervención de las Fuerzas Armadas es en apoyo a la policía, ¿no? Esa es la decisión que tomó el gobierno. Tanto los institutos armados como la Policía Nacional tienen una reglamentación sobre el uso de la fuerza. Perú es uno de los países en América Latina que tiene los más altos estándares internacionales en la regulación del uso de la fuerza. El marco legal está absolutamente claro y lo que ocurrió sensiblemente, no solamente en Ayacucho, en otras ciudades, Fernando, son sí, pero ahí hubo lamentablemente, en el aeropuerto, ¿no? lamentablemente 26 fallecidos. Ya lo está investigando los órganos competentes y tenemos que apoyar a la Fiscalía y al Poder Judicial para que hagan su trabajo. Nosotros inmediatamente, el primer funcionario que pidió reunirse con la Comisión Interamericana, con la delegación de la Secretaría Técnica, fue el ministro de Defensa quien habla, muy temprano en Cancillería, y se le explicó qué había pasado, y se le dio todas las facilidades, los hemos desplazado a Ayacucho, y es nuestro deber, responsabilidad y deseo de que los hechos se esclarezcan, ¿no? Y, digamos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir tomando decisiones, el país no se puede paralizar. Hoy día recibí un reporte de Sutran, por ejemplo, de 187 puntos que estaban bloqueados, ¿no? Las carreteras bloqueadas, 187 en todo el país. Cuando veíamos nosotros en Palacio de Gobierno la foto de las imágenes rojas por la situación de alerta, estos 187 puntos bloqueados permanecen despejados y los vehículos transitan hoy con normalidad. Entonces, ese es un logro. En el Cusco me parece que hay algunas vías. Todavía quedan algunos focos, digamos, estamos viéndolos con los sectores correspondientes, pero nos complace y nos llena de mucha satisfacción que los peruanos, sobre todo los 33 millones de peruanos de a pie, puedan pasar fiestas con tranquilidad y sin violencia, ¿no? De acuerdo. Ahora, ellos quieren saber también si hay un plan
para los 19 meses que ustedes van a estar en principio en el gobierno, y ese plan se va a exponer a principios de enero ante el Congreso, de acuerdo a las fechas pactadas ayer con el señor José Williams. Regreso entonces a mi pregunta inicial. ¿Cuál fue la agenda de esta conversación entre usted como representante del Ejecutivo y el presidente del Congreso? Ha sido una reunión muy productiva. Yo saludo el talante democrático del presidente del Congreso. En primer lugar, hemos fijado una fecha aproximada para la solicitud de confianza, que sería el 10 de enero aproximadamente. Vamos a, digamos, coordinar agendas. Y en esa presentación nosotros vamos a hablar básicamente de 5 o 6 cosas, ¿no? Salud y educación, apoyo al agro, la reactivación de la economía y la inversión, el destrabe de proyectos paralizados y la articulación y descentralización. Y por supuesto, la reforma política y la conducción democrática de este gobierno, que entiende que es un gobierno de transición. Somos un gobierno de transición que tiene 2 mandatos claros. El primero de ellos, respetar la institucionalidad democrática y los controles interorgánicos. Y eso se lo hemos asegurado al presidente del Congreso. Van a tener todas las garantías, todas las comisiones de Congreso, las puertas abiertas del Ejecutivo para que puedan ejercer su función fiscalizadora, y lo mismo lo ha comunicado la señora Presidenta de la República en las 2 reuniones que ha tenido el Consejo de Estado con los jefes, los organismos constitucionalmente autónomos, especialmente en el caso del Poder Judicial, el Ministerio Público y las otras instituciones, ¿no? Vamos a darle todas las facilidades para que hagan su trabajo, porque lo que necesita el Perú en primer lugar es, creo, desde el punto de vista institucional, que las instituciones funcionen, que las autonomías se respeten, y que el gobierno exprese de manera clara y directa su voluntad de avanzar hacia lo que hemos denominado, Fernando, nuestro gabinete es el gabinete de la paz, el diálogo y la meritocracia. Es una palabra clave. Antes de entrar a esos ejes que ha señalado usted, quisiera introducir el tema de la corrupción, porque es probable pensar que el golpe de Estado fue hecho para ocultar y para buscar impunidad. Es probable, no sabemos bien. Pero acá se necesita diseñar una política general de lucha contra la corrupción que sea eficaz, porque parte de la pérdida de la confianza en el Estado proviene del ejemplo que se ha dado de sucesivos gobiernos en los que se ha incurrido en corrupción. ¿Qué ha pensado usted como abogado, como político experimentado, para establecer confianza respecto a esta voluntad? Uno de los ejes, los puntos de agenda de la presidenta Boluarte es el eje anticorrupción. Y de verdad, este no va a ser una denominación que se acerque a la demagogia. Se están tomando decisiones concretas en este mismo momento en todos los ministerios. En primer lugar, nosotros creemos que existen profesionales valiosos y con experiencia en los ministerios, en los sectores. Pero también hemos visto a veces con estupor cómo se han designado a personas que no están calificadas para los cargos y cómo se ha caído la ejecución presupuestal y cómo se han abierto una serie, ¿no es cierto?, de investigaciones por corrupción en algunos sectores. Vamos a trabajar en eso. Y la propuesta es fortalecer las oficinas de integración, de integridad que hay en cada ministerio. Y la próxima semana, la Presidenta de la República, esto puedo hacer un anuncio, va a presidir la Comisión Nacional Anticorrupción, que en este caso está siendo presidida por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, y vamos a relanzar un programa potente anticorrupción en el Estado. La próxima semana. Sesión de la Comisión Nacional Anticorrupción con presencia de Dina Boluarte. La va a presidir Boluarte. la señora Presidenta de la República. Y ahí va a anunciar al país una serie de medidas que estamos trabajando y que lógicamente guardan relación con lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos que iniciar rápidamente, ¿no es cierto?, una toma de decisiones que respete y meritúe la meritocracia. Necesitamos a los más competentes en los mejores sectores para poder implementar las políticas que hemos diseñado. Por ejemplo, se ha anunciado la entrega del bono para paliar los efectos de la sequía, ¿no?, el bono agrario. Vamos a tener un problema muy serio con la sequía, Fernando, y la señora Presidenta ha anunciado un bono de 800 soles por hectárea con hasta un máximo de 3.200 por productores agrarios. Esa decisión concretamente se va a implementar en estos días, ¿no? El ministro de Economía está trabajando un programa muy interesante que se llama Compunche Perú, que va a tratar de destrabar proyectos y va a avanzar hacia la consolidación del gasto público y la sectorialización del mismo, hacia, medidas que promuevan el empleo rápido,
¿no?, de los sectores más deprimidos de la nación, y anunciar que en este relanzamiento y reactivación de la economía se va a trabajar un paquete de medidas que nos permitan avanzar en el primer trimestre hacia tener mejores indicadores de gestión y sobre todo la ejecución de un presupuesto que no se ha podido ejecutar este año, ¿no?, y que denota, ¿no es cierto?, dos cosas. Uno, la falta de decisión para ejecutar el presupuesto, lo repito, a través de los ministerios, y lo segundo, es inconcebible de que un presupuesto debidamente asignado a cada sector no haya podido llegar a los sectores que eran administrados por estos ministerios. Entonces eso se tiene que corregir. Y en fin, tenemos unas medidas que anunciar sobre transportes. En vivienda se está avanzando con... ¿Qué? Porque hay un problema grave con informalidad ahí, Sí. y tocamos acá un tema que ha tenido que ver con estas manifestaciones, donde manifiestamente han habido actividades criminales, Sí. informales, Sí. que han financiado. Seguramente estoy hablando de la tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico. En el transporte también tenemos ese problema, y hemos visto una huelga reciente que lo ha puesto en evidencia. Se está conversando con los sectores, el Ministerio se está activando un mecanismo de atención rápida a este problema, pero nosotros debemos saber esta lamentable experiencia de carreteras bloqueadas y todo nos hace ver que necesitamos un mecanismo de alerta temprana y también un mensaje muy claro sobre las normas que están vigentes y el respeto, por los acuerdos que se deben tener con los actores involucrados en el transporte, que ha sufrido pérdidas inmensas, Fernando, con estas paralizaciones, ¿no? Repito, ya están discurriendo, el tránsito está normal en todo el país, y creo que restablecer el orden interno, que era una de las tareas que se me asignó en el momento conjuntamente con el sector interior, fue una tarea que se cumplió. No hay nada más satisfactorio que el decirle a la población que ese derecho constitucional del que a veces nos olvidamos, que está en nuestro texto fundamental, a la paz y a la tranquilidad, es un derecho de carácter colectivo que se ha restablecido en el Perú, ¿no? Entonces, y ahora nos vamos a dedicar a gobernar y a tomar decisiones. De acuerdo. Sobre esas decisiones, usted ha mencionado entre los ejes la reactivación económica y el destrabe de proyectos paralizados. ¿Qué medidas piensa hacer en momentos en que vemos que la inversión privada y la inversión extranjera, sobre todo, han caído enormemente ante la imagen que nuestro país ha dado? Como símbolo de esta desconfianza, vale la pena citar el hecho de que el Congreso Mundial de la Lengua Española, el Congreso Internacional, que debía llevarse a cabo en marzo en Arequipa, finalmente se llevará a cabo en la ciudad española de Cádiz, como expresión clara de que se ha perdido confianza en la estabilidad de nuestro país. Eso ya es una decisión irreversible, supongo, ¿no? Arequipa no será este Lo año. vamos a ver, vamos a tratar de revertirla, porque lo que requiere el país es generar las condiciones de estabilidad hacia afuera, ¿no? Hemos tenido unos problemas también en el frente externo, que felizmente se están aclarando, pero creemos que el Perú requiere una suerte de relanzamiento institucional en el frente interno y en el frente externo, y sobre todo la necesidad de trabajar en conjunto con las diversas instituciones. Nosotros hemos tomado contactos internos con varias instituciones, ¿no?, internacionales, Naciones Unidas, por supuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, para ver cómo hacemos una suerte de control de daños para afirmar la institucionalidad exterior del país. Y por otro lado, creo que en el tema concreto de la economía, lo repito, un plan potente que el ministro de Economía ha anunciado es el plan de reactivación rápida con Punche Perú, se llama, ¿no?, que va a contener todas estas decisiones, ¿no?, una serie de medidas que serán anunciadas seguramente la próxima semana, pero van a ser medidas potentes que van a permitir que la población pueda afrontar, por ejemplo, nuestros objetivos centrales, afrontar la crisis que se viene con la sequía. Hemos declarado en emergencia varias provincias de Ayacucho y de Arequipa en emergencia hídrica, y se les va a dar un bono especial a estos agricultores, ¿no? Permítame ir a una breve pausa, por favor, señor primer ministro, después de la cual quisiera retomar este tema de la reactivación económica y que nos diga una palabra sobre temas que están en debate respecto de este sector, que es la garantía de la inversión extranjera, sobre todo en minería, por los casos que hemos visto. Pienso en varias grandes empresas extractoras de cobre, pero también petróleo, etcétera,
y también el tema de la tercerización laboral, que como usted sabe es una decisión tomada sin consulta con los miembros del Consejo Nacional de Trabajo. Nos contesta sobre esos dos puntos después de una breve pausa, señor primer ministro. Muchas gracias. Estamos entrevistando al primer ministro, señor Alberto Otárola, que nos ha dicho que naturalmente la prioridad de su gobierno estuvo impuesta por las circunstancias, es decir, restablecer la paz social, y cree que se han dado pasos importantes en ese sentido, de la misma manera que ha reiterado su compromiso por esclarecer en la instancia que corresponde, que es la Fiscalía, por qué tantos peruanos han muerto con heridas de bala en el contexto de las protestas y de las violencias que se juxtapusieron a estas violencias. Ahora corresponde hablar de algo que no salta tanto a los ojos, pero que es fundamental, que es la reactivación económica, que es un requisito para crear empleo y para que los peruanos tengan en consecuencia trabajo y puedan satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Y por eso le preguntaba, ¿qué se ha pensado respecto de garantías a la inversión extranjera en el Perú? Estoy pensando en minería, pero no solo en minería. Y también qué hacer para flexibilizar el mercado laboral, habida cuenta de que la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, impuso por decreto una medida que restringe el uso de la tercerización laboral. ¿Es que se ha abordado este tema ya en su gobierno? Fernando, concretamente sobre el tema de trabajo, conozco algo de esto porque he sido abogado de algunos sindicatos, pero también abogado, entiendo la parte empresarial. Se va a restituir el Consejo Nacional del Trabajo, que es el ente natural a través del cual se tiene que vertebrar las políticas públicas sobre empleabilidad, ¿no? Es un organismo muy importante y se ha dado instrucciones al ministro de Trabajo para que lo vuelva a instalar. En segundo lugar, tenemos un marco legal que permite las distintas modalidades de contratación. Y hemos visto efectivamente cómo en los últimos meses ese marco legal se ha visto alterado por una serie de decisiones que no han sido ni consultadas con los actores, ni consensuadas, ¿no es cierto?, que es lo ideal para desarrollar políticas públicas sobre trabajo. Aprovecho este corto espacio para hacer un llamado a los empresarios. Sabemos que ha habido mucha salida de capitales de inversión del país, y eso le ha dolido a nuestra economía. Entonces aprovecho radioprogramas para decirles que tienen todas las garantías en el gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte para que regresen las inversiones al país, porque vamos a hacer un esfuerzo adicional para que el marco de inversiones, que siempre ha sido, digamos, la joya de la corona en nuestro país, el marco macroeconómico multianual, se reinstale de manera seria, eficiente, y se puedan dar garantías a todas las inversiones. En el Perú nosotros necesitamos un clima de paz, que los vamos a conseguir, y sobre todo revisar aquellas normas que pudieran afectar estas inversiones. Pero reitero, el gobierno hace un llamado público a todos los inversionistas, empresas, sobre todo las grandes empresas que han visto la mirada por otros países, a que regresen, a que nos apoyen en esta tarea de reconstrucción institucional, pero también es una tarea de reconstrucción económica para seguir caminando por la senda de progreso y liderazgo que Perú ha tenido en el contexto internacional. Permítame, por favor, darle la palabra en nuestro diálogo también a un compañero de Lambayeque, Ruperto Arroyo, que quiere preguntarle también algo. Ruperto, buenos días, feliz Navidad para ti y tus paisanos lambayecanos. Igualmente, Fernando, y muy buenos días también. Buenos días, señor presidente del Consejo de Ministros. Lo que quisiéramos trasladarle desde Lambayeque, que usted conoce, es el eje articulador del norte del país, pero tiene un servicios muy deficientes, y uno de ellos es el sistema de desagüe, que ya colapsó en esta ciudad capital regional, debido a que venció largamente su vida útil y afecta a todas las actividades en todo sentido. De igual modo, Chiclayo espera, por ejemplo, con urgencia el sistema de drenaje pluvial para evitar que se siga inundando la ciudad metropolitana en cada periodo de lluvias y sobre todo en verano, que estamos ya vigentes. ¿A qué se compromete el gobierno de que usted ahora es parte con estos proyectos que son urgentes para la capital de la región Lambayeque? Quisiéramos, por favor, una respuesta al respecto. Muchas gracias por la pregunta, y la respuesta es inmediata. La próxima semana la ministra de Vivienda y Construcción va a estar en Chiclayo, la señora Jania Pérez de Cuellar,
para ver concretamente estos dos problemas que son muy álgidos para... Y yo lo he visto, yo lo he visto, ¿no? El desagüe y el drenaje fluvial. Así que los especialistas se van a poner a trabajar y esperemos tener buenas noticias en muy poco tiempo en el caso del norte, una ciudad tan importante. Nos anuncia entonces el viaje de la ministra Pérez de Cuéllar a Lambayeque para ver justamente problemas que tienen que ver con su sector, que es el saneamiento y el acceso al agua potable. Salgo de esta reunión, de esta entrevista, y voy a coordinar con la ministra inmediatamente. De acuerdo. No podemos perder tiempo. De manera que Ruperto Arroyo ha recibido una respuesta clara y me parece que es una buena noticia para su región. Vamos al Cusco ahora y ahí establecemos contacto con nuestra compañera Noemí Mamani, que quiere preguntarle algo, señor ministro. Noemí, adelante. Feliz Navidad para ti y para tus queridos paisanos cusqueños. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Feliz Navidad para ti también. Muchas gracias, Premier Otárola. Dos consultas para usted, por favor. En el caso del corredor minero del sur, los conflictos son constantes. Se soluciona un problema en una comunidad y automáticamente se activa otra. Un problema no solamente de la región Cusco, sino también de la región Apurímac. ¿Cómo va a solucionar el gobierno actual los conflictos que existen por el paso de los vehículos pesados por esta ruta? Pregunta uno. Y la segunda, por favor, es en torno al gas. Cusco tiene el gas más caro del país, pero tenemos en nuestro territorio el gas natural de Camisea, por ejemplo. Hemos tenido proyectos como el gasoducto surperuano que nunca prosperaron y en ese sentido, ¿qué solución le damos a las familias cusqueñas que pagan el gas más caro del país? ¿Se va a hacer algo? ¿Hay algún proyecto ya en vista para poder brindarles calidad de vida y barato, si hablamos del gas, para los cusqueños? Muchas gracias. Un saludo a nuestros compatriotas en el Cusco. Sobre el tema de la conflictividad social en el corredor minero del sur, ayer han estado en el Cusco 4 ministros instalando una plataforma de diálogo en esa ciudad. La señora Presidenta de la República tomó la decisión de enviarlos, ¿no?, para que se reúnan con las distintas instituciones, frentes de lucha y representantes de la sociedad civil, lo repito, para instalar una mesa de diálogo que sea acotada. En primer lugar, que busque el restablecimiento pleno del orden interno y en segundo lugar, que desde el punto de vista sectorial pueda solucionar los problemas más álgidos para esta importante región, para Apurímac y para el sur del país. Con respecto al gas, bueno, este es un tema ya complejo. Vemos con preocupación, efectivamente, que no puede ser posible que Cusco tenga el gas más caro del país y vamos a ir tomando decisiones en la medida en que se vayan destrabando estos problemas de seguridad, ¿no? Ahora mismo tenemos un pequeño foco ahí muy complejo en el sur de seguridad, así que tenemos la visión del Cusco. Hoy día, en Navidad, nos vamos a reunir con los ministros porque nos van a contar cómo ha ido estos avances de la gestión, porque es de interés de la Presidenta de la República. Le ha puesto un ojo especial al sur, especialmente al Cusco y a Apurímac, para el desarrollo de una serie de proyectos de inversión en estas ciudades. Gracias, Noemí, por tu pregunta. Creo que ha sido satisfactoria la respuesta. Vamos a ver que hayan resultados concretos que nos lo dirá. Yo quería preguntarle sobre uno de los ejes que usted mencionó al principio de esta entrevista, que tiene que ver con la educación, porque vemos todo lo que ha pasado en este sector y todo el retroceso que puede haber en la calidad académica. Se imponen algunas visiones de lo que la universidad con fines de lucro puede significar. Y en ese contexto han habido muchas críticas contra el ministro. De todos los ministros es el más cuestionado por su pasado en el ministerio, la compra de laptops, su actitud hacia la comunidad LGTB, sus dudas sobre la SUNEDU, su actividad como tuitero. Ha pedido disculpas ayer y ha negado haber incurrido en ningún acto de corrupción relativo a las compras de tecnología cuando estaba en ese ministerio. Pero hay un cuestionamiento plantado y hay quienes están pidiendo que renuncie y que se le convoque ante el Parlamento. ¿Cuál es su posición sobre este tema? El tema de fondo aquí, Fernando, y esto quiero ser muy claro, es la calidad de la educación. Y mantener una política pública que garantice la calidad de la educación. Nosotros hemos llegado y nos hemos encontrado con algunas decisiones, tanto del Congreso a través de una ley, como una sentencia del Tribunal Constitucional, que, digamos, ha dado pie a una serie, ha abierto un debate que preocupa a algunos sectores que, como en el caso del gobierno, están preocupados también por la calidad de la educación. Ayer hemos estado reunidos con la Presidenta de la República, con uno de estos sectores, muy activos y muy respetados
¿no es cierto? Y la idea es la siguiente, ¿no? Lo puedo comentar. A través del reglamento de esta ley vamos a tratar de mantener el equilibrio necesario para garantizar que la SUNEDO siga liderando esta reforma. Vamos a reglamentar la ley con todos los sectores a través de la presidencia del Consejo de Ministros porque creemos que este es un tema de Estado. Y vamos a tratar de morigerar un poco, ¿no es cierto?, los problemas que pudieran haberse generado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo recuerdo, es el órgano de control de la Constitución. El gobierno no puede decir que no va a cumplir una sentencia, no sería responsable ni serio y además sería ilegal de nuestra parte. Y bueno, y luego creo que se viene otro debate público que ya será en sede del Congreso, al que estará muy atento el Ejecutivo para recuperar la confianza y reimpulsar esta reforma sobre la calidad de la educación. Tomamos nota entonces de sus compromisos en materia de educación y de particularmente de garantizar la calidad por encima de cualquier otra consideración, sobre todo en el mundo universitario. Permítanos ir a una breve pausa, después de la cual quisiera mencionar otro eje que usted elaboró al principio de esta entrevista, destrave de obras paralizadas. Sabemos que la Contraloría ha hecho saber que hay más de 2.500 obras iniciadas que han significado gastos y expedientes técnicos que están paralizadas. Quisiera que nos hable de eso, tanto de construcción, hospitales entre ellos, como también de algunos proyectos de irrigación como Chamibochic. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con el primer ministro Alberto Otárola. Estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y yo le había dejado planteada la pregunta respecto a los proyectos trabados con pérdida de dinero y con servicios que no se dan cuando hay carreteras, cuando hay comisarías, cuando hay escuelas y cuando hay hospitales y cuando hay proyectos de irrigación. ¿Qué grandes proyectos nos puede usted decir que van a dar lugar a una batalla suya y de su gobierno para que la plata que se ha invertido dé resultados? Fernando, este gobierno tiene un plan de acción a corto y mediano plazo, ¿no? Vamos a dejar encaminadas las grandes obras que han venido siendo trabajadas desde hace muchos meses atrás. Y no descansaremos un minuto en buscar el desarrollo y el orden interno, que va a ser el marco sobre el que nos vamos a desenvolver. Hemos recibido una carga, un pasivo en materia de inversiones y nos damos cuenta que esto se debe a dos cosas, a dos factores. En primer lugar, a la corrupción y a los expedientes mal trabajados, mal hechos, seguramente predestinados, ¿no es cierto?, a dirigir estas asignaciones y eso se tiene que corregir. Entonces, ¿y esto qué ha permitido? Lamentablemente se priva de las obras públicas a la población, sobre todo las aguas, la infraestructura básica, saneamiento, agua, desagüe. Entonces va a haber yo lo podría decir con esta palabra, un shock de destrave de estas obras. Y la presidenta le ha encargado esta planificación inmediata, que va a ser inmediata el ministro de Economía, y se van a anunciar medidas la próxima semana. Entonces, lo que queremos anunciarle a la población es que estamos estudiando las obras que son urgentes y necesarias. Esas se van a destrabar inmediatamente. Y en segundo lugar, vamos a ponerle un ojo muy cercano a aquellas obras que, por las razones que quizá todos ya conocemos, ¿no?, se han visto paralizadas, generando pérdidas, lo dijo usted, más de 2.500 obras paralizadas sin concretarse y con la población, ¿no es cierto?, en la expectativa de que se pueda concretar aquella obra pública, mediana, pequeña o grande que la va a beneficiar. Así que esa es la decisión que hemos tomado, ¿no? Se le ha encargado, lo repito, especialmente al ministro de Economía, el destrave de estas obras y de manera rápida, y a los ministerios involucrados, que básicamente son transportes, vivienda, ¿no? De acuerdo. El tiempo corre y queremos saber qué reformas políticas institucionales cree usted que pueden promover. Esto sobre todo tarea del Congreso, pero parece en muy buenos términos con el Congreso ahora y parece que tiene un apoyo de varias bancadas, pese a no tener una bancada propia. Por eso quisiéramos saber qué le parece a usted como experimentado político que se debe cambiar en las instituciones y en las normas para saber que las elecciones nos lleven a un mejor puerto. Yo le he pedido al presidente del Congreso que se aboquen a lo necesario y lo que se puede hacer. Uno, ¿no? Creo que se debe, no ya un debate, definir si va a haber o no bicameralidad. Nosotros estamos en el tema del Congreso por una reforma que permita la renovación por tercios, por ejemplo, del Parlamento, y que se instale un Congreso bicameral que pueda asegurar leyes de calidad.
concretamente. En segundo lugar, se tiene que revisar muy rápidamente las condiciones de democracia interna y digamos, de gobierno de los partidos políticos para poder garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en las próximas elecciones. Y en tercer lugar, en el tema anticorrupción. Es el segundo tema, uno de los temas centrales de agenda de la presidenta. Ayer hemos declarado en reorganización el despacho presidencial y vamos a empezar por ahí, por casa. Entonces vamos a construir un eje modélico que lo vamos a llevar a todos los ministerios. ¿Qué es lo que hallaron en ese despacho de manera tal que han tomado esta decisión bastante brusca, hacer una reforma del funcionamiento nada menos que de la sede del Poder Ejecutivo? En primer lugar, encontramos las cosas puestas de cabeza, esa es la palabra que tengo que emplear, y lo que se trata es de organizar un despacho eficiente, que no contrate a tantos asesores, que le permita a la presidenta el desarrollo, la toma de decisiones con una asesoría asertiva, adecuada, y sobre todo que administre adecuadamente los fondos. Un asesor del presidente o algún trabajador del presidente no es un mensajero del presidente, ¿no? Y no tiene que entrar ahí a hacer negocios con nadie, ni mucho menos con los ministerios. Entonces, se van a desarrollar controles internos para evitar este tipo de actitudes que lamentablemente eran moneda común en el anterior gobierno, y lo voy a decir directamente, ¿no? Hemos quedado un poco sorprendidos. Ayer en la presidencia del Consejo de Ministros se cortó los servicios de cable, de luz, no sé. Hemos encontrado resistencia pasiva todavía, ¿no? ¿Servicios de cable? Sí. No podemos ver RPP. ¿Por qué se cortó? No sé, en fin, tomamos decisiones administrativas. Pero nada que ver con nosotros. No he podido ver RPP. Pero cosas como esas increíbles que vamos a ir mejorando, Fernando, a través de las decisiones que estamos tomando. Permítanos, por favor, recibir una última llamada de un compañero de Iquitos, Kevin Rodríguez, quien nos va a plantear una pregunta, que le va a plantear a usted una pregunta que expresa la realidad de esos compatriotas que viven en la selva norte y que se han visto perjudicados por tantas políticas públicas equivocadas. Kevin, buenos días. Feliz Navidad para ti y nuestros compatriotas de la selva. Buenos días, Fernando. Buen día, señor presidente del Consejo de Ministros. Desde Iquitos, según la Defensoría del Pueblo, Loreto ha sido la región con más conflictos sociales cada mes en todo este año. ¿Qué se va a hacer para mejorar el diálogo con los pueblos indígenas y evitar tomas de estaciones de petróleo y bloqueos en el río? Y por otro lado, ¿está en los planes alguna obra para conectar por vía terrestre la ciudad de Iquitos con el resto del país? Buenos días. Yo no puedo hacer anuncios que generen expectativa, ¿no? Sobre la última pregunta lo vamos a consultar evidentemente en el gobierno, pero sí en el tema del diálogo con los pueblos indígenas. Hemos ha prestado juramento hace poco la ministra de Cultura, que tiene muy en claro este tema, lo ha anunciado en el Consejo de Ministros, y próximamente seguramente también irá a Iquitos para restablecer este diálogo que nos preocupa por lo que acaba de decir el corresponsal, es decir, los servicios públicos que se generan en la selva del país. Así que van a tener ministros cercanos a la población. Yo puedo decir, Fernando, si me lo permite, 20 segundos más, el martes 27 va a estar en La Libertad la ministra de Produce, el jueves 29 en el Cusco, el ministro de Energía y Minas, en Ucayali, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Jueves 29 en el Cusco, el ministro de Energía y Minas, en Ucayali, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ambiente, en Moquegua va a Moquegua el ministro de Trabajo, a ver ahí unos temas que se le está encargando para ayudarnos a bajar un poco las aguas en el orden público y en materia de trabajo. Y en fin, estamos trayendo la expectativa y aquello que por versión directa de los ministros la presidenta quiere, ¿no? ¿Qué está pasando concretamente en la región? ¿Y cómo se puede solucionar rápidamente estas expectativas? Ministro, el tiempo llega a su fin, pero como es el día de la Navidad en particular, yo quisiera que exprese a nuestros compatriotas a través de RPP lo que es la actitud de base con la que usted ha asumido estas responsabilidades en el gobierno y qué es lo que desea que quede como legado del gobierno del que usted forma parte eminente. Yo quiero reiterar, yo no voy a pasar una Navidad feliz por la lamentable partida de varios de nuestros compatriotas. A mí como padre me duele pero sí hemos conseguido que el país esté en paz, que tenga una Navidad tranquila. Yo invoco a nuestros compatriotas a
a que tengan la serenidad, que se reconcilien entre ellos y que con el gobierno podamos caminar hacia un escenario que nos permita que nuestros hijos puedan estudiar, que los pequeños empresarios puedan trabajar, que Gamarra pueda vender, que puedan transitar por el país todas nuestras familias libremente, sin que les arrojen piedras o sin que bloqueen las carreteras, que los alimentos puedan llegar a todas las ciudades del país. Y creo que esa primera misión de control del orden interno, de asegurar ese derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad, lo hemos hecho, ¿no? Y lo hemos hecho con toda la responsabilidad que nos toca asumir y sobre todo con las decisiones que se tenían que tomar. Lo demás, lo repito, se tiene que investigar y sí, le deseo una feliz Navidad a todas las familias peruanas y aprovechemos para reconciliarnos y unirnos entre todos los peruanos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus deseos y naturalmente deseamos nosotros que este gobierno tenga éxito porque es el éxito de nuestro país que ya ha tenido demasiadas frustraciones viendo pasar por dirigentes, ministros que no han estado a la altura de la tarea que han asumido. Muchas gracias y muy buenos días. Feliz Navidad también para usted y su familia, señor Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros. Hacemos una pausa y recibiremos al ministro de Justicia, doctor José Tello.